Hola, yo soy Pablo Martínez Pesi, soy director y productor de Uruguay de la compañía Gabinete Films. Soy el director y productor de la película Tus padres volverán. Soy docente de montaje cinematográfico, me dedico al montaje y he realizado varios cortometrajes y Tus padres volverán, es mi segundo largometraje documental. Bueno, espero que les guste. Tus padres volverán es una película documental que parte de un hecho que sucedió en el año 1983 en Uruguay, cuando exiliados uruguayos que se encontraban en diferentes partes de Europa, apoyados por la Juventud Socialista de España y el gobierno español, enviaron a sus hijos a Uruguay a que pasaran unos días con sus familiares directos y que conocieran por primera vez para muchos de estos niños el Uruguay. Este viaje que tenía dos objetivos: por ese lado el lado humano, ese encuentro de estos niños y reencuentro con el Uruguay, y por otro lado trataba de enviar un mensaje político a favor de los derechos humanos y en contra de la dictadura. Este viaje partió de Madrid el 25 de diciembre de 1983 y llegó el 26 de diciembre a Montevideo, en uno de los días de más calor que se registra en la historia del Uruguay. Y cuando llegaron los niños al aeropuerto de Carrasco, no había nadie en el aeropuerto esperándolos. Un panorama totalmente desolador. Los subieron a todos arriba de 10 ómnibus urbanos y la sorpresa fue que cuando salieron del aeropuerto había miles y miles de personas esperándolos, a los hijos del exilio, como les llamaban en aquel momento. Se armó una caravana de 10 ómnibus que salió desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, que hay más o menos 18 kilómetros, y la caravana duró 4 horas y media, por la cantidad de gente que había ido a recibir a los hijos del exilio, que no eran más que, o viajaban en representación de sus papás, ¿no? Llevaban el abrazo que sus papás no le podían dar a sus familiares en las fiestas. Este hecho para los niños que tenían de 3 a 17 años, para los más pequeños fue un encuentro por primera vez con el Uruguay y con sus familiares, ¿no? Ellos no conocían, habían nacido o en el exilio o se habían exiliado muy pequeños, y la única experiencia que tenían ellos de familia era su papá y su mamá en España o en otras partes de Europa. Y al llegar a Uruguay se dieron cuenta que tenían una familia, que tenían abuelos, tíos, primos, y pasaron varios días con ellos y tuvieron que retornar a Uruguay después. Para los más grandes era un reencuentro con el Uruguay, porque se habían exiliado con 8 o 9 años, ya era un reencuentro con el barrio, con la abuela, con los tíos, ya tenían una idea de lo que era el Uruguay y también de la lucha política que tenían sus padres, entendían y sabían de por qué sus padres estaban afuera del país, cuando en realidad los más pequeños no. Eran muy pocos de ellos sabían o podían entender qué significaba el exilio, qué significaba la lucha política de sus padres. Entonces este viaje fue un antes y un después en la vida de estos niños, fue un mojón importante. Y lo que explora la película a partir de este hecho no es el hecho en concreto de cómo se organizó el viaje de los niños del exilio, con detalles bastante precisos, sino que se explica un poco cómo surge este viaje, pero lo que desarrolla la película es la racionalización que hicieron estos niños a partir de este viaje de sus vidas, ¿no? Y se dieron cuenta de todas estas cosas que mencionaba recién. Yo creo que es importante tomar los hechos del pasado reciente de nuestros países desde otra mirada, desde otra generación. En este caso, como los niños del exilio, es desde el punto de vista de los niños, no de los papás, de los que tuvieron que ver directamente en la lucha política, de los que estuvieron en la lucha, sino de los que estuvieron en esos momentos, pero no era una lucha que les correspondía directamente a ellos, ¿no? Eran niños o adolescentes y si bien era una lucha muy importante para el pueblo uruguayo del exterior y del Uruguay en sí, a favor de los derechos humanos, en contra de la dictadura, pero no sé si era una lucha concretamente de los niños o de los adolescentes, ¿tá? Entonces para mí es importante volver hacia el pasado reciente desde el punto de vista de la otra generación para hablar de estos temas.
No sé si crítica yo no lo llamaría, yo creo que es una forma de la película lo que hace es de plantear una reflexión acerca de las decisiones que se han tomado en otras épocas, ¿no? En el pasado reciente. Yo creo que invita al espectador la película a sentarse y ver otras historias que tienen más que nada que ver con el exilio y la identidad y los conflictos que genera el exilio y la identidad en las personas. Que es el desarraigo, lo doloroso que es no estar con sus familiares, el sentirse expulsado de su país, de ir a vivir a un país del que no siente que es el suyo, del que no hubiera preferido vivir, pero que no le queda otra. Esa es la historia del exiliado, que tenemos en común tanto los españoles como los uruguayos y el resto de América Latina, ¿no? Generaciones que se fueron expulsadas, una generación que se fue expulsada de su país y bueno, tuvo que adaptarse a una idiosincrasia, una cultura diferente que no era la de su país, ¿no? Y cómo logra salir adelante, y lo doloroso también que es el desexilio para los exiliados, ¿no? De volver al lugar de donde uno es y encontrarse que ya cambió, que no es ese país idealizado que recordaba. Yo creo que sí, yo creo que es un buen momento para hacer documentales. Lo es porque el documental cada vez está siendo mucho más valorado por el público, por las historias que cuenta, porque te deja ver las vidas y compartir las vidas de otras personas que de repente con las que podés encontrar puntos en común con la tuya y te puede ayudar a ti a tomar ciertas decisiones en tu vida o mejorar. En ese sentido sí, pero también es muy difícil para Latinoamérica, sobre todo para Uruguay, realizar documental y hacer cine también. Hay pocos recursos, están solamente los fondos del Estado, son pocos fondos y hay muchos realizadores con muy buenos proyectos que quieren hacer su película. Entonces, llegar a producir una película implica en Uruguay estar aproximadamente entre 4 y 5 años para su estreno. Y eso pasa mucha agua por debajo del puente, ¿no? Pasa mucho tiempo y uno está como en una lucha de que el proyecto no envejezca, ¿no? Porque uno envejece, como decía Truffaut, las películas no envejecen, pero sí envejecen las sociedades. Entonces uno tiene que luchar también, no solo por conseguir los fondos para la película, sino por tratar de ir a la par, de ir adaptando esa historia o ir viendo cómo va cambiando la sociedad. No es lo mismo una sociedad antes de una crisis a después de una crisis, por ejemplo. En una película, en un guión de ficción o en un documental puede cambiar mucho la historia de los personajes, sobre todo en un documental. Si vos tenés toda una investigación en el 2010 y es el 2011 o 2012, 13 y no es rodado, seguramente la vida de esos personajes cambie. Te puede ser a favor en tu película, pero también te puede ir en contra, porque alguien se muda de país o yo qué sé, o cualquier otra cosa, ¿no? La situación del cine uruguayo hoy en día es como te decía, hay un tema de que son muchos realizadores que quieren realizar sus proyectos y hay muy buenos proyectos y hay pocos fondos. Uruguay es un país pequeño, de muy pocos habitantes, entonces cuando de repente en España o en otros países que hay muchos más habitantes, el cine se financia también en gran parte por inversiones de privados. En Uruguay no hay casi inversiones de privados y todos los fondos que provienen para el cine vienen del Estado, son fondos públicos. Entonces son muy pocos, es muy poco dinero y cuesta muchísimo conseguir la financiación para rodar la película. Inclusive Uruguay hasta en determinado momento, o en muchos casos, termina siendo un productor minoritario en una coproducción. Porque si bien España pone más dinero que lo que ponen los fondos públicos de Uruguay, que puede conseguir una película. Entonces se está tratando a través de la Asociación de Productores del Uruguay y de otras asociaciones de que el gobierno invierta más dinero en el cine nacional. Y lo otro que sucede en Uruguay hoy en día es que estamos comenzando, la Asociación de Productores del Uruguay, a tratar de incentivar al público a que vaya a ver cine nacional y valore el cine nacional. Que poco a poco se ha dejado de
de asistir a ver cine nacional y queremos reivindicar lo que es el cine nacional como espejo de una sociedad.